Es momento de actualizar la información aquí en Contexto Global en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos ya con nuestros titulares. Desafío a Volodymyr Zelensky, el que fuera su popular ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, pidió celebrar elecciones en medio de la guerra con Rusia. La democracia no puede ser una rehén, afirmó. Ofensiva de Israel contra Siria. Las fuerzas israelíes golpearon una base aérea en el noroeste del territorio sirio. Aseguran que evitaron el despliegue de tropas turcas en la zona. Donald Trump contra la Corte Penal Internacional. La administración del mandatario estadounidense sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional, la japonesa Tomoko Akane, y a otro magistrado. Washington cuestiona la autoridad del tribunal. Tenemos análisis. La noticia del día pasa por Ucrania porque el recientemente destituido ministro de Defensa Mikhailo Fedorov pidió la celebración de elecciones en medio del conflicto con Rusia. Y si bien el mandato del presidente Volodymyr Zelensky se extendía hasta 2024, la ley ucraniana prohíbe celebrar comicios en tiempos de guerra. Veamos más en este informe de Dasil Lanza. ¿Elecciones en tiempos de guerra en Ucrania? Ese fue el pedido del recientemente destituido ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov. En un discurso explosivo difundido este martes, también dijo que la nación en guerra enfrenta una crisis de gobernabilidad. La democracia no puede ser rehén de Rusia. Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático plenamente funcional, incluso en condiciones de una guerra prolongada. Fedorov, de 35 años, fue un antiguo aliado de Zelensky hasta su inesperada destitución del Ministerio de Defensa en julio, tan solo 6 meses después de haber sido nombrado. Es la primera petición de este tipo por parte de una figura política ucraniana importante desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022, y pareció ser un abierto desafío al presidente Volodymyr Zelensky, a quien sin embargo no nombró explícitamente. El desplazamiento de Fedorov provocó manifestaciones para pedir su restitución. Este criticó la corrupción oficial que, según él, perjudicó el esfuerzo bélico de Ucrania. Y recientemente dijo que creía que su reforma de los procesos de adquisición del Ministerio de Defensa, responsable de la compra de miles de millones de dólares en equipamiento, contribuyó a su destitución. También este martes el presidente difundió la postulación para la cartera de Defensa. El presidente Zelensky ha nominado a Yevgeny Kmara como ministro de Defensa y a Andriy Sybiha como ministro de Asuntos Exteriores. La Rada Suprema votará sobre sus nombramientos mañana. Incluso como miembro de la oposición apoyaré a ambos candidatos. El mandato de Zelensky expiró en 2024. Sin embargo, la ley ucraniana prohíbe la celebración de elecciones en tiempos de guerra. Más noticias. Israel llevó a cabo 8 ataques aéreos contra la pista de una base militar siria en Idlib, denuncia el gobierno de Damasco y según confirmó también Estados Unidos. Las fuerzas israelíes aseguran que estas instalaciones iban a ser tomadas por tropas de Turquía. Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dicen que no van a tolerar amenazas a su seguridad. Los ataques aéreos dañaron hangares y otras instalaciones de la base aérea de Abu al-Duhur. Aunque no hubo heridos, los residentes de la cercanía se asustaron. Alrededor de la 1 o la 1:30 de la madrugada escuchamos el ruido de los aviones y luego sentimos los ataques. Mis hijos estaban durmiendo, se asustaron y todos nuestros vecinos se despertaron. El bombardeo ha sido condenado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria como un acto de agresión injustificado y una violación a la soberanía de Siria, mientras que la oficina del primer ministro israelí dijo que Siria está a punto de romper un entendimiento en materia de seguridad con Israel, al permitir el despliegue de tropas turcas en la base aérea situada cerca de Alepo. El impasse ocurre meses después de que el nuevo gobierno sirio acordara un mecanismo de intercambio de inteligencia con Israel. Tras varias rondas de conversaciones directas mediadas por Washington, el enviado de Estados Unidos a Siria criticó duramente a Israel. Nos preocupa profundamente que los ataques aéreos israelíes confirmados contra la base aérea de Abu al-Duhur constituyan una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional. El gobierno de al-Shara no ha adoptado una postura agresiva ni ha mantenido fuerzas o milicias aliadas. De hecho, ha manifestado en repetidas ocasiones su preferencia por la desescalada con Israel.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que monitorea el conflicto, afirma que los ataques ocurrieron después de una visita de la delegación militar turca, como parte de los esfuerzos por reactivar el complejo en desuso. Desde la caída de Bashar al-Assad, Israel ha lanzado cientos de ataques contra Siria y ha enviado tropas a los Altos del Golán, un territorio que ocupa desde 1967 y que es patrullado por la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó estas acciones de inaceptables durante una visita a Damasco el mes pasado. En Estados Unidos cerraron las urnas en el estado de la Florida, que celebró elecciones primarias. Con el 69% escrutado, Byron Donalds lidera la carrera por la nominación republicana a la gobernación. Donalds es el candidato respaldado por el presidente Donald Trump y quien aspira a ser el primer gobernador afrodescendiente del estado. Entre los demócratas es David Jolley, un antiguo congresista republicano, quien lidera el conteo para la nominación al puesto que ocupa actualmente Ron DeSantis. Estados Unidos sigue protagonizando una disputa con la Corte Penal Internacional, el organismo que juzga aquellos crímenes de impacto global, tales como los genocidios. La administración de Donald Trump impuso sanciones contra la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y también contra otro magistrado de Senegal. El análisis es con Moisés Augusto Montiel, abogado y profesor especializado en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué Estados Unidos sanciona a una entidad de la cual no hace parte? Es más, Washington anima incluso a sus aliados para que abandonen esta corte. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que tendríamos que precisar, y es parte de la pregunta, pues Estados Unidos efectivamente no es parte de la Corte Penal Internacional ni del Estatuto de Roma. Ahora bien, el argumento de la administración Trump detrás de estas medidas que son propias de su derecho interno parte de lo que considera la administración Trump como un ejercicio abusivo y expansivo de la jurisdicción de la Corte. Esto evidentemente lo tenemos que entender en clave de la investigación en Afganistán, que ha involucrado o parece involucrar a miembros en activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses e inclusive la orden ejecutiva que habilita esta inclusión en las listas de OFAC. También no solo cubre la investigación o el intento de judicialización sobre personas estadounidenses, sino sobre potencias aliadas que tampoco estén sometidas a la jurisdicción de la Corte. Entonces, lo que tenemos que entender esto, ¿por qué Estados Unidos sanciona a una entidad de la cual no es parte dentro de la retórica estadounidense? Porque considera que al ejercer su jurisdicción sobre nacionales de países que no son estados parte, se excede. Al respecto, el otro magistrado sancionado es Abdullah Selle, quien hizo parte del equipo que demandó la orden de arresto, que pidió esa orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. ¿Se puede entonces interpretar esa sanción de este martes como una represalia directa de Donald Trump en favor de su aliado que es Israel? Sí, evidentemente, y conecto con lo que te decía hace un momento. La orden ejecutiva que permite la inclusión de estas personas en las listas de OFAC, no solamente, o digamos, el supuesto de procedencia material de la inclusión, no es solamente por investigar o intentar judicializar a nacionales de los Estados Unidos, sino a nacionales de países aliados, aquí evidentemente Israel, cuando la Corte intente, o la Fiscalía intenta investigar, o la Corte intenta ejercer jurisdicción sobre un nacional de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, como es el caso de Israel. Recordemos que en el caso de Israel es por la autorremisión de Palestina, que invita a la Fiscalía a examinar la situación en el territorio palestino, lo cual da pie a la emisión de estas órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y me parece del ministro Gallant. Ahí lo único que sí tendríamos que precisar es que Selle no es magistrado, no es juez, es parte del equipo, es un integrante senior del equipo de la Fiscalía. De hecho, aparece por nombre entre las promociones que la Fiscalía ingresó en general en la investigación sobre Palestina, pero sobre todo en la solicitud que se hizo a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional para la solicitud
de la emisión de una orden de arresto en contra de Netanyahu y de Gallant. Gracias por la aclaración. ¿Cómo queda Estados Unidos en este panorama, teniendo en cuenta que se confirma un aislamiento en lo que tiene que ver con esta corte, incluso desde Países Bajos, que es el país que acoge la Corte Penal Internacional? Su ministro de Exteriores criticó este tipo de sanciones. Sí, aquí y tanto la crítica de los Países Bajos, y recordemos que no es la primera ronda de sanciones contra oficiales de la Corte Penal Internacional. Habría que rescatar lo que ha señalado la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Magistrados y Fiscales, la señora Satterwhite, quien ha sido muy vocal con este tema de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la Corte Penal Internacional. Hay 3, me parece que son jueces, ahorita no recuerdo de cuál de las salas, que incluso han iniciado litigios en los Estados Unidos para combatir la legalidad de la orden ejecutiva que del año 2025 me parece que es la que ha permitido todo esto. Evidentemente es un mecanismo de represalia desde el derecho internacional de los derechos humanos, y considerando la especial función que juega la Corte Penal Internacional, pues sí, inclusive podría llegar a caer dentro de lo que el propio Estatuto de Roma denomina obstaculización de la justicia. Sin embargo, como Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, pues caemos un poco en un problema de circularidad. E inclusive esto hay que verlo a la luz de que no solo Estados Unidos no es parte del estatuto, pues adelanta estas medidas sancionatorias que dentro de su derecho doméstico pueden ser o no válidas, eso ya lo decidirá un tribunal, desde el derecho internacional y específicamente desde la independencia judicial internacional, pues son preocupantes, por decirlo menos, sino que además insta a sus aliados, ¿okay?, o a aquellos estados sobre los cuales ejerce influencia, a retirarse de la Corte Penal Internacional. Lo vimos con Venezuela en fecha reciente. Me parece que también en Colombia hubo alguna declaración al respecto por parte de las esferas del alto gobierno. Entonces, pues sí, todo esto parte de una ofensiva donde los Estados Unidos esencialmente han prometido desmantelar la Corte Penal Internacional, y la consecuencia de fondo de esto, y lo más grave, es que se está atentando contra, en muchísimos casos, el único mecanismo para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Recordemos que la Corte Penal Internacional funciona precisamente de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales. Cuando el Estado nacional no puede o no quiere, sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, investigar, esclarecer los hechos y castigar a los responsables, pues es ahí donde entra la Corte Penal Internacional, por supuesto, ejerciendo jurisdicción en los modos en que los propios estados parte del Estatuto de Roma le han conferido, lo cual puede llegar a causar que ejerza jurisdicción la Corte sobre nacionales de estados que no son parte del Estatuto de Roma. Moisés Augusto Montiel, abogado y profesor especializado en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Gracias. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Continuamos. Hay agitación en Bolivia luego de que la Fiscalía arrestara al argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz. Lo acusan de una presunta tentativa de feminicidio después de que su expareja sobreviviera a un atentado a tiros. Cerimedo tiene pasado también como consultor para el mandatario argentino Javier Milei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Desde Santa Cruz, en donde tuvo lugar la detención, nos amplió previamente nuestra corresponsal Natalia Iriarte. El asesor político más importante del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, fue arrestado por la Fiscalía Boliviana acusado de tentativa de feminicidio. Esto relacionado a un hecho de sangre que sucedió anoche en las afueras del hotel donde nos encontramos actualmente contra la vida de Nadia Beller Delgadillo, quien es una reconocida abogada y defensora de derechos humanos en nuestro país y mantuvo una relación sentimental con Cerimedo durante casi un año, donde él estuvo como asesor y hombre de confianza de Rodrigo Paz viviendo en Bolivia. Cerimedo es una figura reconocida en la política regional, puesto que no solo ha trabajado en la campaña de paz en Bolivia, sino también asesoró las campañas de Milei en Argentina y de Bolsonaro en Brasil.
El presidente Paz reconoció que conoció a Cerimedo mientras era docente de su hija, que también ha trabajado en su campaña política y que tiene nexos con él y que ha trabajado para su gobierno como asesor. Por otro lado, Beller ha salido a decir que tiene pruebas de actos de corrupción del gobierno de Paz que involucran a Cerimedo y que esta sería la causa por la cual él quería deshacerse de su vida. La investigación está en estado reservado actualmente. Nadia Beller fue intervenida y se encuentra con un estado de salud delicado. Y el gobierno ha dicho que va a seguir la investigación y que no habrá protección para Cerimedo a pesar de haber sido hombre de confianza de Paz. Y así llegamos al final de esta emisión informativa. Como siempre, los invito a que se queden conectados aquí en France 24. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.